Primera clase. Vamos a ver una visión global del sistema musculoesquelético. Yo cuando acabé mi formación, al de poco tiempo empecé con una formación, no sé si os suena Leopold Busquet, que era la vez que oí hablar de la globalidad del sistema musculoesquelético. Empezó a estar de moda. Esto fue a finales de los 90, sí, 98, 99, la globalidad. Y te decía, es que, ojo, que es que tú puedes tener un dolor aquí o un dolor aquí, pero es porque tienes un vicio postural que hace que una cadena muscular esté constantemente retraída. Esta cadena muscular retraída no se queja, pero hace que otra esté sobreestirada y esta se queja. O sea, es decir, que a mí me duele aquí en el epicóndilo, pero a veces no está el problema en el epicóndilo, está en las cervicales, por ejemplo. Entonces, ese concepto de globalidad que también lo maneja mucho la RPG, ¿os suena la RPG? ¿Cómo se llama? Suchar. Philippe Suchard, me parece una visión apasionante. Oye, ya no solo puesto a mí, por lo menos durante mi formación universitaria, no me hablaron de esto. ¿Qué tienes ahí? Que te duele aquí, es una epicondilitis. ¿Y qué tienes que hacer? Darle masaje, darle ultrasonido, darle no sé qué. El dolor estaba ahí y había que tratar esa zona. Esta visión ya te empezaba a ver, no, ojo, que hay interrelaciones a distancia que hay que entender. A mí hasta entonces los dolores venían o por traumatismos antiguos, o por microtraumatismos, es decir, factores posturales. Como te agachas muchas veces esa postura, pues te duele la espalda. Claro, un factor postural, o que te rompas un hueso en un accidente, pues claro que es un factor causal para que luego te duela, te deje una secuela. O un factor microtraumatismo, que es al final estar todo el día sentado, o todo el día agachado, hacer una postura repetitiva, es un factor agresivo y que genera patología, por supuesto, ¿vale? Eso es lo que yo tenía claro. Los esfuerzos excesivos, luego pasa factura. Hasta ahí yo me quedé con eso cuando acabé mi formación. Aunque luego empiezas a trabajar y si miras un poco con ojos críticos, dices, ¿y este hombre? Cuando yo le saqué esta foto tenía 97 años. Es viticultor. Toda la vida cavando, cogiendo pesos. Usted, y no le ha dado la espalda nunca. Bueno, pues hay gente que tiene una naturaleza muy buena, es cierto, pero tanto esfuerzo físico sin dolores. Y luego te viene gente a la consulta con 26 años que no ha pegado un palo al agua y le duele la espalda con 26. Vale, que es que está mucho tiempo sentado y es malo. Eso es correcto, pero con 26, con lo que aguanta el cuerpo. Este hombre me ha demostrado que el cuerpo aguanta tela. La agresión mecánica, la aguanta tela. Cuando a un tío le duele con 26 o le duele la dorsal con 23 que empecé yo, con lo que aguanta el cuerpo, de verdad puede ser un factor postural, porque yo estudié primero enfermería, tuve que estudiar muchas horas sentado y luego office. De verdad que por esa postura sentado estudiando me duele a mí la zona dorsal, con lo que aguanta el cuerpo las malas posturas o el trabajo físico. Tan joven que mi cuerpo no aguante y el de un tío de 97 años ya aguanta toda la vida. No cuadra a veces, ¿verdad? A veces vemos gente con radiografías catastróficas y no les duele la espalda. Y luego te viene gente con una espalda más o menos en las hernias discales. ¿Cuántas resonancias dan que un paciente tiene una protusión, una hernia discal y no le duele en ese momento? Y te viene gente con una resonancia normal, gente joven, bien musculada. Hace poco me vino un paciente, 25 años, era fisioterapeuta, experto en pilates y un cuerpazo que ya lo hubiera quedado yo para mí, no ahora, sino cuando tenía yo 20. Un cuerpazo musculado, bien equilibrado, un tío y con una ciática derecha, una hernia discal en el 4 el 5 derecha. Claro, él decía, es que algo hago mal, y la gente se vuelve loca, más aún los profesionales. Es que algo me toca, algo te estoy haciendo mal, porque esto no es normal, que tengo 27 años, 25 y tengo una ciática, ya tengo una protusión, algo. Digo, a lo mejor tu cuerpo físico está perfecto, no, tu causa de tu hernia no es un problema físico. Con 27 años, ya te digo yo que casi seguro que no. Una hernia discal L4, L5, cuando da ciática derecha, ya os digo que muy frecuentemente, no voy a decir siempre, voy a intentar evitar decir la palabra siempre, pero con muchísima frecuencia es un problema de intestino delgado. Ya hablaremos de la biomecánica de la hernia discal y de la unidad intervertebral, que me hace una visión muy interesante. Algo funciona mal en tu intestino que hace que tu zona lumbar funcione mal y que esto, si se mantiene varios años, como pasa con mi dorsalgia, en este caso en la zona lumbar, te está haciendo una protusión lumbar con una ciática derecha.
Entonces, venga a buscar donde estás acostumbrado, donde hay luz. Y entonces te das cuenta que tu problema de ciática derecha, que estás tan preocupado, es un problema intestinal. Además de muy fácil solución, en este caso. En otras cosas, porque tienes 26 años. Y tu problema intestinal muy mal no puede estar porque todavía eres joven. Tienes un cuerpo sano, joven, musculado y tienes un dolor, primer dato que os tiene que hacer pensar que este paciente tiene una disfunción. Habrá que buscar cuál. ¿Vale? No es tan difícil a veces, ¿eh? Que tu ciática derecha es la L4 o L5, intestino delgado. Casi siempre. Fíjate qué fácil. Claro, el tema de ver todo como consecuencia de traumatismos, microtraumatismos, como casi un problema del destino, es que tengo una tendinopatía crónica o tengo que aboca a tratamientos sintomáticos. Cuando la terapia manual no es suficiente o cuando la quiero reforzar, siempre aboca a ver el síntoma como el enemigo número uno. Claro, el síntoma, el dolor, la contractura, yo me lo quería quitar mi dolor, pero a veces hay que entender el síntoma como un amigo que nos avisa que algo hay que está funcionando mal. Si yo me he roto los calcáneos porque me he tirado de 5 metros de altura, gracias por vuestra paciencia, de haber anulado el anterior, los que estaréis apuntados en el anterior seminario, si yo me he roto el calcáneo y al día siguiente me duele, claro, ya sé la causa. Hay que me tome un Enantium, normal, no, si no quiero sufrir. Es normal. Y si queda una secuela, ya sé buena parte de la causa. No toda, ¿eh? Ojo. Ya hablaremos también de los traumatismos, de los accidentes incluso. Entonces, cuando yo veo claramente un factor traumático, me he hecho un esguince ayer y me duele, vale, que te tomes el primer día un antiinflamatorio está bien, pero si yo, una tendinitis después de un partido, está bien, tienes una tendinitis aquí después de un partido de fútbol intenso, tómate un antiinflamatorio, está bien, ¿no? Y está inflamado. Si dentro de un mes tomando antiinflamatorios sigues con el dolor, piensa que a lo mejor había algo más detrás de esa tendinitis. Piensa que ese partido fue el desencadenante, el empujoncito final, la gota que hacía falta para que el vaso se desbordase. Y había otros factores causales que el antiinflamatorio no los quita. El problema es que esta visión muy sesgada del dolor musculoesquelético nos aboca a veces a tratamientos muy sintomáticos. El síntoma es el enemigo, ¿no? Y el síntoma, esa tendinitis de Aquiles te está avisando que ese día te pasaste, no calentaste bien, jugaste un partido, pero tal vez, si dura, esa tendinitis aquilea, te está avisando que igual tienes un problema del riñón en la vejiga. Ese síntoma es un amigo. Ese dolor del brazo izquierdo, de la axila y el cuello, a mucha gente le ha salvado la vida porque dice, hostia, esto puede ser el corazón. Y te ponen un vasodilatador o te ponen un stent a tiempo para que no te mueras. Muchas veces un dolor es un gran... A mí este dolor de aquí que me torturó durante 5 años fue un gran aliado, que me estaba diciendo que mi hígado no funcionaba bien y me estaba diciendo la parte sana de mi cuerpo, que es la que manda, que es el subconsciente, aquí tienes algo. Yo me lo quiero quitar, pero de forma perdida te decía, no, tienes algo en el hígado y busca las causas. El síntoma es un aliado. No hay que quitarlo porque sí. En primera instancia lo puedo entender cuando los dolores son muy fuertes, pero en general es un aliado. Es como si tú vas en tu coche conduciendo, se te enciende una luz roja que no suele estar y que parpadea. Joder, que molesta esta luz. La tapamos con un esparadrapo. Y continuamos. Ahora voy bien. Ahora voy con mi coche, ahora no parpadea. Eso que parpadea es el síntoma, te está avisando de que tu motor se está calentando, le falta aceite, algo. No hacemos eso, ¿verdad? Con el coche. Parpadea y decimos, voy a llegar al sitio más cercano, me paro y abro el capó y que me busquen la causa. En medicina hacemos estas cosas, en general, y también el dolor musculoesquelético, pero en medicina en general, el coche parpadea, le ponemos un esparadrapo bien grueso para no ver ese parpadeo. Y tiramos para adelante. Claro, luego pasa lo que pasa, que vas tapando síntomas y el coche se para un día. ¿Vale? Te viene con averías más graves. Porque no le hemos hecho caso a los avisos. Entonces, esa tendinopatía de Aquiles que te condiciona la vida, a veces la tratamos con una infiltración, parece que se te ha quitado, pero después vuelve a aparecer, como me pasó a mí. Como me pasó a mí, antes de tener miedrosalgia, tuve una tendinitis de Aquiles bilateral. Cuando ves un dolor bilateral, una epicondilitis bilateral, hay que pensar que hay algo
que hay un factor común causal. El otro día me comentó un fisio en la clínica que estaba desconcertado porque le había venido una paciente con dolor en las dos muñecas, dolor en los dos tobillos y en las dos rodillas. Entonces le puso, como no sabía qué hacer, le puso un DIVA, un cuarto en la rodilla izquierda, un DIVA en la rodilla derecha, un cuarto en DIVA en el tobillo derecho. Él sabía, yo creo que sí sabía que no estaba haciendo bien, pero digo, claro, es que tienes que entender que hay un factor por encima, que seguramente es metabólico. La mujer a veces tiene un cáncer de mama, mucha quimioterapia, pues a lo mejor tiene que ver con la quimioterapia, es un dolor de microcristales, un dolor tóxico, pues su riñón no elimina cristales y ven dolores tipo reumáticos. O es un problema reumático, que puede ser médico, autoinmune, que allá nos meteremos poco, tenemos menos que hacer, o es un dolor funcional de un órgano que como no está funcionando bien por los factores que sea, quimioterapia por ejemplo, te viene con inflamaciones articulares en varios sitios. ¿Y qué vas a estar con la endiva cada vez que te venga un cuarto de hora en cada sitio? Estas cosas se hacen a veces, ¿eh? Y un día te duele aquí. Yo es que cuando he trabajado en la seguridad social, en Osakidecha, te venía alguien con un dolor en tendinitis en el hombro, una epicondilitis, túnel carpiano, y te mandaba el médico rehabilitador a poner ultrasonidos aquí, ultrasonidos aquí. ¿Pero no estás entendiendo que las tres lesiones tienen un nexo unión? ¿Que pueden tener una causa común? Que es, por ejemplo, alguna cervical o una cadena del brazo retraída que te avisa por varios sitios. ¿No ves que hay un nexo unión? Trátalos como algo común. No, aquí tienes un túnel carpiano o una tendinitis de Kerbein o lo que sea. Aquí una epicondilitis y aquí el hombro. ¡Qué mala suerte! Tres cosas seguidas. Y luego si te duele el cuello dirás, joder, este tío, cuatro cosas. No son cuatro, tienes una. Tienes una cosa que te avisa por cuatro sitios. Pero estas cosas que generan un poco risa es que se hacen a diario, con muchos dolores. Y abocan a tratamientos localizados. En la terapia manual, pues con masaje en un sitio, con cirias, con punción o con diatermia. Los médicos con infiltraciones. Todo por no plantearse, por no preguntarse, por no asumir la dureza de preguntarte algo y no tener contestación. Porque cuando te preguntas, ¿y esto de dónde vendrá? Y no te puedes contestar, eso frustra. Ya, pero es que esta frustración tiene que venir aprendida desde niño, ¿eh? Que no tengas una contestación no quiere decir que no. Sigue preguntándote. Si no te preguntas nada, evidentemente no vas a sufrir la frustración. Pero tampoco aprendes nada. Seguirás mandando o poniendo Indiva pues eternamente en los dolores. O haciendo punción siempre en lo mismo. O poniendo antiinflamatorios o infiltraciones cada vez que tienes un dolor. Y estas cosas se hacen y cuando las vais viviendo con esta perspectiva que os voy a intentar trasladar, de verdad que a veces que no se te ganas de reír o de llorar. Cuando te viene alguien con un síndrome de Tietz, ¿sabéis el síndrome de Tietz, que no sé si es muy conocido? Una inflamación, una costocondritis, es una inflamación entre el cartílago, entre la costilla y el esternón. Y es un tema que veo, no es muy frecuente, pero yo veo bastante, pues porque tengo un vídeo muy posicionado en YouTube con el síndrome de Tietz, y es un problema que no lo entiende casi ningún, bueno, médicos ya eso no lo va a pedir, pero muy pocos terapeutas manuales entienden que el dolor está aquí, pero tiene que ver con la movilidad de la costilla también atrás. Si una costilla no se mueve bien, pues está bloqueada, su movimiento entre la costilla y el esternón a la hora de respirar tampoco será bueno. Y esa disonancia genera inflamación. Luego un síndrome de Tietz que duele aquí, no hagas nada aquí. El problema es dorsal y buscar las causas del dolor dorsal. Bueno, el otro día vino uno a la consulta con un síndrome de Tietz que le habían infiltrado corticoide, le habían puesto diatermia, le habían hecho punción seca en los músculos intercostales. Creo que te llamas cierto peligro. Digo, joder, qué empecinamiento en ver un dolor aquí y tratarlo solo de ahí. Pero no entiendes que una costilla no solo está aquí, pero puede venir de atrás. Un síndrome de Tietz es un problema, una dorsalgia crónica. Lo veremos, depende de qué costilla y qué lado. Tendrá que ver con un órgano. Un síndrome de Tietz es siempre un problema visceral. He dicho siempre, perdonar, casi siempre. Uno se va a poder dar un golpe, tiene inflamado el cartílago y tiene inflamado el cartílago por un golpe o por un microtraumatismo. Eso se quita con 4 días de reposo y 2 antiinflamatorios. Los golpes, un poco de reposo y un antiinflamatorio se quitan. Sin antiinflamatorio se quitan. Cuando yo llevo 4 meses con un síndrome de o año y medio, no puede ser. He oído hasta a veces que será un virus. Eso es muy socorrido, ¿eh? Cuando hay algo que no soluciona el médico, pues algo vírico. Verídico, ¿eh? Ahí yo he oído a médicos diciendo que el síndrome de Tietz puede ser una inflamación de origen vírica. Te están diciendo, aguántate, te ha tocado un virus, ¿eh? Te ha tocado un virus. Abre uso mascarilla. Te pueden decir.
explicaciones absurdas, búsqueda de causas absurdas, lo de la llave, para un problema que solo hay que preguntarse, ver la mecánica. Y esto también es ciencia. Si es una costilla, viene de atrás hacia adelante, luego a veces duele aquí, pero el problema viene de atrás. Si es pensar con un poco de sentido común. ¿Qué falla? Esa visión sesgadísima, cuadriculada. Falla en la medicina nuestra convencional ya de base, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero falla que cada especialista es experto en el traumatólogo en huesos. Normalmente, además, el traumatólogo donde vive feliz es en la cirugía. El resto ya de biomecánica entiende poco o muy poco, o algunos nada. El digestivo entiende del sistema digestivo. El ginecológico del ginecológico, el dermatólogo. Y no conocen las interrelaciones que pueda haber. A veces entiende más esta visión de la medicina natural un médico de medicina familiar que tiene una perspectiva más global, puede entenderlo más. Y el médico de medicina familiar a veces entiende cómo la situación personal del paciente, de su familia, que la va conociendo, cómo influye en la salud de su paciente, en la salud no solo psíquica, sino física. Hoy en día casi todos los médicos entienden que el estrés afecta al órgano que a él le compete. El dermatólogo sabe que el estrés afecta a la piel de su paciente o las emociones. El digestivo sabe que el estrés afecta al sistema digestivo. El ginecólogo, por supuesto. ¿Cuántas amenorreas hay por temas emocionales? El traumatólogo ya le cuesta más, ¿eh? Estos son muy mecánicos. Entender que un problema emocional le afecta a la espalda. Lo entienden, pero no profundizan en nada. Y la medicina está compartimentada. Y yo tengo un problema digestivo y me mandan tengo un problema de la digestión, me mandan al médico digestivo. Tengo un problema de dolores de cabeza, me mandan al neurólogo. Me duele la zona interscapular, me mandan al traumatólogo y luego al rehabilitador y al fisio. Si además tengo y no hay interconexión en nada de ello, todo lo ven separado. Y así, claro, es imposible establecer relaciones, hipótesis, decir, coño, es que igual mi problema digestivo tiene que ver con los dolores de cabeza y con el dolor dorsal. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué órgano está en común con un problema digestivo, un dolor intercostal, el dolor de cabeza? El hígado. Esto no van a llegar nunca porque la medicina está concebida para enfermedades graves, para salvarte la vida. Y ahí lo hacen muy bien. Pero no para tratar desarreglos funcionales, que son más sutiles, más personales y que, como veremos, requieren de buscar causas. Entonces, falla eso. Eso falla la medicina, que está muy compartimentada y así, claro, pues no va nada. Y claro, buscan siempre problemas muy tangibles, muy medibles, muy ponderables, y no todo a veces se puede medir. La mala leche, la ira, la amargura, la tristeza o el miedo de mi paciente no se puede medir. Él lo sabe que lo tiene y se traduce en la salud, sí, pero como no se puede medir, no lo investigamos. Y así nos va. Voy a poner un ejemplo que yo se lo pongo, es un ejemplo muy tonto, pero se lo pongo mucho a mis pacientes. Porque el paciente a veces viene con su síndrome de Tietz como el centro de su vida. Ojo, hay gente que tiene un síndrome de Tietz que le cuesta, que le duele a cada respiración. Yo he visto pacientes de síndrome de Tietz de muchas provincias de España y algunos te vienen con un parche de morfina, porque a cada respiración les duele un clavo aquí. Entonces llega un momento que al final les han puesto un parche de morfina. Pues claro que vienen con su síndrome de Tietz como el centro de su vida, porque les está imposibilitando una vida normal. O sea, un síndrome de Tietz te puede doler un poquito aquí al toser, te puede doler en algún gesto o te puede doler en cada respiración. Hay gente que te viene con su dolor lumbar siendo el centro de su vida. Cada uno viene obsesionados con el síntoma. Y a veces nosotros como terapeutas tenemos que conseguir que no le pongan tanta luz en el síntoma y tanto esfuerzo y tanto empeño, sino que le pongan luz, esfuerzo y empeño y dinero, tiempo, en buscar la causa y tratarla. Y esto hay que conseguir con los pacientes. Cuando conseguimos esto, dejar que se dejen de fijar, de obsesionar con su síntoma, te viene, no, es que yo noto aquí, es que noto cuando hago esto me duele aquí, es que cuando toso, es que cuando no sé qué, es que a la mañana me levanto, y te cuentan 1000 historias de cuándo les duele. Pero yo quiero inculcarles de por qué te duele, que es diferente. Es muy diferente el cuándo te duele que el por qué te duele. Es una reflexión que le hago también muy a menudo al paciente. No me cuentes cuándo te duele, que ya lo sé, eso está claro. Que te duele cuando estornudas o que te duele cuando te agachas, está claro. Pero yo he venido aquí para que intente investigar por qué te duele cuando haces eso. Y le pongo el ejemplo a veces también, junto con este que voy a poner ahora. Si yo tengo a alguien que tiene una piedrita dentro de la zapatilla
O que tiene una costura mal hecha dentro de la zapatilla. O que incluso la zapatilla no le va bien para su pie, es pequeña. El ejemplo, la piedrita me vale. Si yo tengo un paciente que se le ha metido una chinita en la zapatilla y no se ha dado cuenta, cuando va a correr, le duele el pie. Y te dice, oiga, yo vengo aquí, es que yo noto, algo me pasa, a mí me va mal correr, algo corro mal, o tengo que dejar de correr, es que es mi pasión, pero es que yo noto que cuando voy a correr, me duele el pie. A partir del 5.º kilómetro me duele ahí esta zona de fuera y luego la tengo enrojecida y te viene y si corro menos no, y cuesta arriba y te pueden contar 1000 detalles de cómo les duele, no les duele ir a correr. Y dices, tú imagínate que te duele porque tienes una piedrita dentro de la zapatilla. ¿Por qué te duele? ¿Porque vas a correr o porque tienes una piedrita? A ti te duele cuando vas a correr. Eso es cuando tú has notado que te duele y tienes todo el crédito del mundo y la razón. Pero no te duele porque vas a correr. Te duele porque tienes una piedrita en tu zapatilla. Si la consigues quitar, podrás correr. Hay que distinguir el cuándo te duele y el por qué te duele. Eso es importantísimo, porque el paciente lo equivoca. El paciente se obsesiona de cuándo le duele. Entonces, como le duele cuando se agacha, el problema es que tiene alguna debilidad muscular, porque me agacho mal. Que te duele cuando te agachas, lo tengo clarísimo. O sea, no te voy a creer. Pero ¿por qué tu cuerpo no aguanta agacharte? O que te dio un lumbago cuando cogiste a tu hijo pequeño de la cuna, ¡pah! Me pegó un lumbago y me quedé ahí clavado. Es que fue a coger al niño, claro, es que le cojo tantas veces, es que... ¿Pero cuánto pesa tu hijo? ¿Qué pesa? ¿35 kilos? No, si es que, pero es que tantas veces que me agacho a coger al crío, ¿qué tal? Te ha dado el lumbago cuando te has agachado. Y tu cuerpo no ha aguantado esa postura, estabas frío, el crío iba pesando más. ¿Pero qué funciona mal en tu espalda para que no aguante eso? Porque hay gente que levanta todo el día pesos y no le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Qué desequilibrio hay en la espalda para que no te aguante ese gesto y te haya dado el lumbago? Vamos a investigar, porque a veces, si ese lumbago que te ha dado a coger a tu hijo cuando te has agachado, es de la 4ª y 5ª lumbar derecha y te da hasta una ciática, ya sabemos que esa espalda estaba condicionada a agacharse mal porque hay un problema de intestino delgado, por ejemplo. Entonces, evidentemente, no digo que no haya factores mecánicos, a lo mejor esa espalda está poco trabajada, es una mujer que está todo el día sentada y no tiene una musculatura preparada para agacharse. Es un factor y está ahí. Y se corrige haciendo pilates, haciendo ejercicio, etc. Pero a lo mejor hay otro factor que no tenemos en cuenta, que es que tiene una rotación, una vértebra lumbar que está predispuesta en esa zona inestable a bloquearse en una postura y una posición que está condicionada por el intestino delgado. Y por mucho que fortalezcas, a veces te puede ir bien y es suficiente, o a veces, si hay una disfunción visceral, vas a fortalecer y el problema persiste. Entonces, eso es el primer paso, distinguir el cuándo te duele del por qué, ¿vale? Que a veces no siempre coincide. Y luego yo, para sacarle al paciente a veces de esa obsesión del síntoma y de lo que quieres que le quiten el síntoma. Entonces, cuando tiene un síndrome de Tietz y ve que no le vas a hacer nada aquí, dice, no, pero a mí donde me duele es aquí. Digo, ya, pero yo te voy a mirar la zona lumbar, o sea, la zona dorsal. El paciente quiere que le mire donde tiene el síntoma. Hay que sacarle de ese... Y yo le pongo un ejemplo que es el del charco, que le llamo. Vamos a imaginar que tenemos aquí una casa con varias habitaciones, varios pisos, y yo tengo un charco aquí en el salón. Tengo un charco, una humedad en el salón de mi casa que me molesta. ¿Por qué? Porque me resbalo. ¿Por qué? Porque tengo un suelo de madera precioso y me lo está estropeando. Tengo una humedad ahí que vamos a ver esa humedad como un síntoma. Claro, ¿qué hacemos todos si yo veo una humedad ahí en el salón de mi casa? La secamos. Tratamiento, un paño seco, de algodón a poder ser, seco el charco. Si al de 3 horas vuelve a aparecer, ¿qué hacemos? Yo lo vuelvo a secar. Claro, oye, ha vuelto a aparecer, ¿será que no lo he secado bien antes del todo? O ha habido un accidente, alguien se le ha caído un vaso a un hijo mío, se le ha caído un vaso y no lo ha secado. Un accidente, puntualmente lo seco, no tiene por qué. Si vuelve a aparecer y al de 6 veces vuelve a aparecer, el problema no es un accidente, ¿está claro? O sea, que alguien me esté tomando el pelo y hay que preguntarse, ¿de dónde viene el charco? Si yo imaginaos que hay con este charco que tengo en el salón de mi casa, llama un fontanero, un especialista en humedades, y lo que hace es poner un deshumidificador o poner una alfombra encima. Este charco te arreglo, es rebelde este charco, charco de 3x2, agua clara, le puedo poner un nombre, el charco de no sé qué, le pongo un nombre, como síndrome de Tietz, que parece que sabe algo.
Le ha puesto un nombre al charco y tratamiento, le ponemos una alfombra encima. Ya ves, ya no hay charco. ¿A que no lo toleraríamos eso? Pues esto hacemos en medicina constantemente. Esto lo hacemos constantemente, poner una manta encima para que aparente que el charco no existe. Has puesto una manta encima, una alfombra, y no ha resuelto el problema. Otro especialista más profundo va a decir, no, yo te voy a poner aquí una manta aislante en el techo, o una pintura aislante de mejor calidad, que se te acaba la humedad, porque te has dado cuenta que venía de arriba. Y te pone aquí una tela asfáltica. ¿Ha resuelto el problema? Lo está tapando de una forma todavía más eficaz. Esa humedad acabará saliendo por otro lado y de forma mucho más grave. Es más, con el tiempo acabarás viendo que esta humedad aquí, en el salón, si vas a la habitación de al lado, tiene una humedad en la pared, que también le puedes poner nombre, ¿eh? La humedad de no sé qué, de pared. Esta es la de suelo, esta de pared. Un nombre propio, como se hace en medicina. Y al final acabas con 3 humedades, otra en el techo, y estás siempre viendo una humedad. Cuando lo que realmente te tienes que preguntar es ¿de dónde viene? A lo mejor está que tienes en el tejado una grieta en la teja, se ha filtrado. Tienes que investigar de dónde viene. En tanto en cuanto te obsesionas con la humedad de tu salón y te llegas a hacer un centro de tu vida, esa humedad, cuanta más energía le pones, no estás poniéndola en buscar de dónde viene. Ese es el problema que le pasa a muchos pacientes y a muchos terapeutas. Le ponen tanta energía al síntoma, intentar quitarlo como sea, de forma que si este vuelve, siguen. Lo que estás perdiendo es el tiempo en buscar de dónde viene. Esta humedad solo la vas a quitar si consigues buscar la causa, en este caso el tejado, por ejemplo, y lo refuerzas y entonces la humedad desaparece. No la de suelo, sino la de pared y la de techo. Son diferentes síntomas de una causa. Como pasa en el sistema musculoesquelético. Son diferentes dolores. ¿Cuántos dolores interescapulares derechos como el mío, al de tras años con ese dolor, empieza a haber un dolor de hombro, un dolor en el costal? Son 3 problemas que le podemos llamar periartritis escapulohumeral o síndrome subacromial, lo que queráis, contractura dorsal, síndrome de Tietz, neuralgia de Arnold, porque al final este problema de hígado también acaba produciendo una tensión hacia la inserción de los esplenios en la nuca, neuralgia de Arnold, y tienes 4 nombres de dolores musculoesqueléticos para un problema en el fondo. Además de 4 dolores musculoesqueléticos, tienes una gastritis crónica y tienes el colesterol alto. Tienes 6 problemas que en el fondo, 6 humedades, 6 síntomas de un mismo problema. Y te estás obsesionando tratando aquí, tratando aquí, tratando aquí, tratando las cefaleas, pensando que tienes migraña, y tratando o poniéndote botox en la nuca, que también se pone a veces para las neuralgias de Arnold, tomando agua para el estómago, cuando tienes un problema en el fondo. El problema de obsesionarnos con los síntomas es como el charco. Te obsesionas con él y no empleas mínimo tiempo para mirar hacia el techo. Y si ves la gotera, decir, claro, el problema no está ahí, está ahí. Y si está ahí, ¿de dónde sale esa gotera? No me vale con pintar con pintura aislante. Tengo que preguntarme de dónde viene. Es simplemente tener esta actitud con el dolor musculoesquelético, preguntarnos de dónde viene. No solamente lo que encuentra, sino de dónde viene. A veces encuentra la causa. Muchas veces sí. A veces no. Y te frustra. Hay que aguantar. O sea, tratar el síntoma siempre lo tenemos ahí. O sea, yo si tengo el charco en mi casa lo seco. Pero a la vez, paralelamente, hay que buscar de dónde viene. Desde el primer día. Desde la primera consulta. Salvo que claramente hay un factor puramente traumático. No es que ayer se me cayó un mueble aquí encima, tengo esto súper inflamado. Vale, mira, pues hoy te va a poner Indiva, te tomas antiinflamatorio o yo pongo arcilla. Pero cuando hay que sospechar cuando esto no es un problema. Y esto es bien fácil. Si has tenido un traumatismo de suficiente entidad, el paciente te lo cuenta. Te lo cuenta. Lo que tampoco podemos creernos es que me ha dicho el médico que habré tenido un accidente cuando era joven. ¿Has tenido algún accidente grave cuando era joven? No, pero es que dice que tengo el cuello ahí un poco rectificado y tengo un disco un poco ya deshidratado, que eso será que habré tenido algún accidente. Eso es ponerle fe, ¿eh? Eso es ponerle fe religiosa. Tanta ciencia, fe religiosa. ¿Cómo que habrás tenido un accidente? ¿Has tenido un accidente gordo? No. Entonces, esto no te viene un accidente. Evidentemente. Yo se la pongo a muchos pacientes, sobre todo pacientes crónicos que vienen obsesionados con su síntoma, con su es que me duele aquí cuando.
Digo, vale, eso lo vamos a intentar quitar. Esto que a ti te molesta es el síntoma, pero hay que buscar de dónde viene. Porque como no le convenza al paciente de que hay que poner energía, tiempo, trabajo en, por ejemplo, el órgano que le quiero tratar, le tengo que sacar. Si el tío viene obsesionado con una condromalacia rotuliana derecha y viene, incluso se ha operado y viene con el dolor, yo ya sé que una condromalacia rotuliana derecha muy frecuentemente viene del intestino delgado. Claro, él va a ver que yo no voy a estar trabajando en su rodilla, fundamentalmente. Me voy a ir a su zona lumbar, a su musculatura de la cadera y me voy al intestino. Para que el paciente, necesitamos la colaboración del paciente, en definitiva. Para que se cuide luego la dieta que le va a mandar, las plantas medicinales que le va a mandar. Si no le hago entender ese tratamiento, no lo va a hacer bien. Si no le implico, y para implicarle tengo que decirle, vale, ese síntoma es el que te quiero quitar, la condromalacia, pero no está ahí solamente. El problema viene de tu musculatura de la cadera, que está con un exceso de tensión porque hay un desequilibrio lumbar, que está con un desequilibrio estructural porque hay un reflejo de un órgano que no funciona bien. Vamos a buscarlo. La rodilla, pues puede ser también la próstata o... Vale, es investigar. Y esto es muy bonito, investigar. Sobre todo cuando vas encontrando una cuerda de donde tirar, es muy bonito. Mucho más entretenido trabajar así que el que está todo el día haciendo técnicas sin un objetivo, sin una estrategia. Haciendo técnicas a ver qué pasa. Hay un dicho muy interesante que lo oí una vez que era: quien solo tiene un martillo como herramienta de trabajo, en todos los problemas ve un clavo. Y claro, todos los problemas no son un clavo. Algunos problemas son un clavo y se solucionan con un martillo. Pero hay otros problemas, pero que solo tiene una herramienta y la usa para todo. Eso nos pasa, que hacemos un curso de punción seca que funciona muy bien y me encanta, pero no podemos estar haciendo punción seca hasta en un síndrome de Tietz. Y eso lleva a que nos miramos solo al síntoma, a la zona que me duele, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que este ejemplo del charco es muy tonto, pero muy sencillo de entender que el problema no está ahí en el suelo. El problema no está en el suelo, que a ti es lo que te molesta, pero el problema no está ahí. El problema está, a veces no lo vemos dónde está.